Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Astroflash VIP en el que vamos a ver la carta astral de Zelensky. Bueno, antes de entrar en la carta astral de Zelensky, que vais a ver que topé con un montón de dificultades, y la primera es que Zelensky en internet tiene dos cartas astrales. Entonces luego os voy a explicar por qué elegí una y aún así interpreté la segunda carta. Como sabéis, esta gente no da por cuestiones obvias nunca la fecha bien, como pasó con AMLO, que nació 4 años antes, y un montón de personas no dan la hora o dan incluso datos falsos porque saben perfectamente que los astrólogos podemos sacar conclusiones. Igual que pasó con Napoleón, con su astrólogo y el astrólogo de Hitler y el otro astrólogo que había en Inglaterra, que ellos tienen esa información privilegiada y entonces no la quieren compartir porque evidentemente el otro astrólogo va a saber qué técnicas utilizar o qué destino espera a cada nación. Entonces vamos a estudiar primero la carta de Zelensky, pero haré una introducción rápida porque tenéis un vídeo en el que he hablado de qué va a pasar hasta el 2025, en el que hablo no solo de que iba a haber guerra, cuando nadie dijo hace más de un año y medio que iba a haber guerra, sino que también hablo de los problemas con el petróleo y hablo de los problemas con el gas. Si tengo tiempo pondré un trocito para que lo veáis y comprobéis que esto ya lo había advertido. Entonces, ¿por qué es importante esta carta? Que no me gusta particularmente, no voy a hablar del personaje o el personajillo porque no tengo ningún interés de hablar a nivel político de él ni nada, no voy a entrar en ese tema, simplemente voy a entrar en el punto de vista astrológico de lo que veo, con los karmas que trae. Voy a ver también la carta de Ucrania y vamos a recordar, como dije rápidamente, el año 2022 y 2023, que tenéis más información en el vídeo que está en el encabezado de mi página de YouTube, que va a pasar hasta el 2025. Entonces ahí me extiendo más. Es un simple repaso y luego al final del vídeo me despediré de vosotros. Ahora para mí es más importante compartir la pantalla y voy a ir interpretando según lo voy viendo. He sacado la materia y ahora voy a interpretar sobre la marcha, que es como hago siempre. Bien, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar primero qué dificultad tuve con las cartas de Zelensky. Bien, primero vamos a empezar, aquí estoy compartiendo ya, vamos a empezar con el 0 de Aries en astrología mundial. Se mira cómo va a ser el año astrológico a nivel mundial y puse Kiev, es decir, puse la capital de Ucrania para ver exactamente qué era lo que pasaba. Pues como a nivel mundial todos tenemos el aspecto, en cualquier país solo cambian las casas, tenemos la cuadratura de Marte-Urano, que fue lo que me permitió a mí un año antes, un año y medio antes, a predecir esa guerra que iba a pasar este año y que nadie dijo, de hecho, ningún astrólogo dijo, que yo sepa, que iba a haber una guerra. Ya esto lo había dicho yo, como digo, hace un año y medio antes de que sucediera. Un año, ahora ya hace un año y medio porque la guerra empezó antes. Bien, entonces vemos la misma cuadratura, habla de las tensiones con el extranjero, en este caso sería Rusia, y vemos este aspecto de Marte con Urano y todas estas tensiones también de Venus con Urano, que no es forzosamente guerra, pero todas estas tensiones que hay con el extranjero. Esto ya lo habíamos analizado en detalle, que dije que valía para cualquier país, lo miramos en detalle en el vídeo que está a la cabecera de YouTube. Y luego vamos a ver en el 2023, en el que cambia totalmente. Bueno, primero hay que recordar que aquí el ascendente Virgo de este año habla de un montón de problemas respecto a mano de obra, servidores, el mundo del trabajo, la industria, que también es muy importante, las fábricas, los laboratorios, por supuesto, habla de salud, que ya sabemos lo que pasó, o lo que va a seguir pasando probablemente, porque el año Virgo aún no se acabó, así que probablemente volverán con el mismo rollo cantanero, que ya sabéis cuál es, de las cosas que pululan por el aire y que enferman. Habla de trabajo obligatorio, pero también, como dije, de la química y la parte industrial.
esto vemos que la salud va a ser todavía importante hasta que llegue el año 23, o sea que todavía no hemos salido de esta historia ni hemos salido del aspecto de guerra de Marte-Urano. Esto ya me lo está diciendo el cero de Aries hasta finalizar el año que viene, que es en el 21 de marzo del año que viene. O sea que esto no tiene pinta, ya con esto no tiene pinta de acabar este año. Después nos vamos a el siguiente año, que es el año 23, me voy a Kiev, lo mismo, para hacer la carta del país, y vemos que el planeta más angular, lo que llama la atención, el planeta más angular es Urano. Urano habla de progresos, de transformaciones repentinas, de perturbaciones violentas. No hay que olvidar que Urano está en exaltación en Escorpio, que es un signo guerrero, es un signo de la casa 8, la casa de la muerte y de las transformaciones. Entonces, perturbaciones violentas, movimientos revolucionarios, agrupaciones cívicas, también habla de ferrocarriles, habla de aviación y sorpresa en todos los campos. Y aquí entra, hombre, aquí entra otro problema, que es la electricidad. Ya teníamos el gas, habíamos visto, y el petróleo, y ahora parece que también entran las conexiones de Internet y la electricidad. No hay que olvidar que este planeta está en oposición al signo de Escorpio, que de por sí ya es un año duro, pero además este planeta angular está hablándome de eventos importantes. Ahora la estoy haciendo para Ucrania y vemos el regente del ascendente en la casa 8. Y recordamos que la casa 8 habla de mortalidad, de entierros, de impuestos, de control bancario y transformaciones violentas, reformas radicales, acuerdos también financieros y económicos o monetarios con otros países. Cuidado, ¿eh? Sobre todo que la casa 5 tiene que ver con la especulación, aunque aquí el aspecto lo está haciendo con la casa 4, que la casa 4 son las propiedades territoriales, en este caso la nación. Habla también del partido de oposición, la casa 4, si el partido que no está en la oposición es la 10, este sería el partido de oposición. Habla de los cultivos y de los productos agrícolas. Así que, administración urbana, estamos viendo una destrucción de todo esto que acabo de decir, de propiedades territoriales, de productos de la agricultura, de la administración urbana y de las ciudades en general, que habla posiblemente de una destrucción, porque tenemos aquí a Saturno a 2 grados que está prácticamente angular. Ya tenemos mucha violencia, tenemos el regente del ascendente en la casa 8, que acabo de decir lo que significa, tenemos Urano angular en la casa 7, también acabo de decir lo que significa, y sobre todo que además en la casa 7 son los socios de Ucrania. Entonces, las relaciones con otras potencias lo señala la casa 7, y esto me habla de cambios radicales, cambio de juego, cambio de la pelota. No, yo ya esto ya no me interesa. No, ahora yo corto lo que dije, ya cambié de opinión porque no me conviene. Habla de la política también exterior, conflictos, guerra, arbitrajes y país enemigo o adversario. Pues se presenta durillo, se presenta durillo. Y luego tenemos ese Saturno también angular que tenemos que estudiar como aspecto más importante del 2023, que habla de la administración de la política, habla de los partidos conservadores, todo lo contrario de Urano, que son revolucionarios, pero también habla de mortandad, de propiedades territoriales, de minas, de canteras y de restricciones. Bueno, podemos decir que este planeta no está muy mal aspectado, pero no deja de ser Saturno, que es karma, y luego tenemos un montón de cuadraturas entre Marte, que es el regente del ascendente de Ucrania, con la casa 4, que acabo de explicar lo que significa. Tierras, edificios, etcétera. Vemos una carta muy dura, porque si nosotros miramos esta carta en otro país, aunque tenga los mismos aspectos, va a cambiar la casa. Ya no va a ser la casa 4, ya no va a tener angular Urano la casa 7, ya no va a ser el ascendente Escorpio. Entonces,
habla de cosas muy duras para Ucrania. Bien, vamos a seguir profundizando porque sabéis que cuando vosotros votáis a alguien, tengo mi vídeo, el índice del destino, cuando votáis a alguien entregáis vuestro poder y le dais a esa persona más índice del destino y vosotros perdéis índice del destino. Yo por eso no voto nunca. Entonces, índice del destino para esta persona, al votar, significa que él absorbe el destino de la nación. Votar bien o ya sabemos cómo, el caso es que él absorbió el índice del destino. Entonces, en este caso, la persona que gobierna el país tiene en sus manos su carta, también va a hablar de lo que va a pasar en el país, porque él absorbió todo el índice del destino de los habitantes del país. Entonces, aquí ya vamos a encontrar con el primer problema, que es que Zelensky tiene dos cartas. Tiene una carta a las 7:20 de la mañana y tiene otra carta a las 2 de la tarde. Por si acaso, y para que no me pille el toro, voy a hacer las dos, aunque yo opino que Zelensky tiene ascendente Capricornio. Yo soy más partidaria de esta primera carta que de la segunda con ascendente Géminis. Es verdad que los Géminis son comediantes, son actores, y él es comediante, fue actor, comediante, bueno, y más cosas. Tiene que ver con el Géminis, que les gusta mucho el teatro y la interpretación, pero si miráis las cartas, si miráis las fotos de Zelensky, vosotros ponéis Zelensky en Google, vais a ver que Zelensky está siempre con la misma cara. Solo encontré dos fotos en las que enseñaba los dientes. Siempre está con cara amargado, con cara totalmente seria, y eso es muy Capricornio. A pesar de todo, tiene un Mercurio que está pegado a la casa 1, está angular, y también podría dar esa característica de comediante. Entonces yo voy a interpretar esta carta con este ascendente. Aún así, los aspectos son los mismos, tanto en una carta como en otra. Varía un poco de grados la luna, pero la interpretación kármica es exactamente la misma que tenga ascendente Géminis o que tenga ascendente Capricornio. Evidentemente, el Géminis es un signo de aire, volátil e inestable, y el Capricornio es un signo de tierra con más ambición y más estabilidad y más concreción. Vamos a ver los karmas que me llamaron la atención. Por ejemplo, me llamó la atención en las dos cartas, porque es exactamente lo mismo. Vais a ver, aquí tiene una oposición de Sol a Marte, y si miro la otra carta, también tiene una oposición de Sol a Marte, pero en otras casas. O sea, eso ya forma parte de su karma, independientemente de en qué casa se encuentre esa oposición. Esto se ve generalmente, aunque él es Acuario, que debería ser una persona que mira por el bien común y además que tiene un ascendente, que tiene una misión de vida en Libra, que busca la armonía, que busca la paz, que busca encontrar puntos de encuentro, aunque este nodo esté conjunto a Plutón, que sí me habla de una persona que va a buscar el poder, pero debía de buscarlo desde la diplomacia, desde el buscar los puntos de encuentro y no de diferencias. Entonces este hombre ya no está en su misión de vida, está en su nodo sur en Aries, es un guerrero, ya fue un guerrero en vidas pasadas y sigue con la guerra, y continúa con la guerra. En vez de ir hacia la plutocracia, sí, pero intentando encontrar acuerdos. Eso es lo que está pidiendo su misión de vida. Y este hombre vuelve a tropezar en la misma piedra y vemos una cuadratura muy fuerte de Plutón con Mercurio, que yo lo llamo la matapiojos, es decir, este aspecto que la persona quiere absolutamente tener ella razón. Ella tiene la última palabra, ella se impone verbalmente y quiere tener razón. O sea, sigue lo mismo, porque lo vemos cuando habla en conferencias diciendo tienen que mandarme esto, tienen que mandarme lo otro, España me mandó una caca de malaca de armamento. O sea, el tío va sobrado, ¿sí? Va sobradísimo. Y es esa soberbia, no solo del Mercurio-Plutón, que sigue repitiendo ese karma, sino del Sol en oposición a Marte, que son dos planetas del ego. Sol es un planeta del ego, Marte es un planeta del yo soy, también del ego de la primera casa, y esto no hace más que exacerbar una persona totalmente egoica. Con un Marte que ya me dice karma, porque venía del nodo sur en Aries, de guerras ya de vidas pasadas, ese Marte está retrógrado, me vuelve a decir karma
de guerras, de vidas pasadas y de soberbia, que es lo que está mostrando de nuevo en esta encarnación y parece que no aprende. Y luego, esta osadía a la hora de hablar como si él tuviera papel o no interpretado, pero hay que saber que uno interpreta el papel que quiere interpretar. Los actores eligen los papeles que les corresponden a su personalidad. Esta persona eligió, tanto en la serie que hizo antes de ser presidente, eligió ese papel de poder y aquí sigue interpretando ese papel de poder hasta creérselo. Entonces, ¿qué le pasa? Que este Mercurio-Plutón, ¿sabéis que esta persona ha pedido quemar millones de libros? Esto tiene que ver con este Mercurio-Plutón, pero ¿qué pasó? Manda destruir, es Plutón, millones de libros. Esto ya lo hizo en vidas pasadas. Esta persona ya por el poder quiso controlar la información. Sé que mandó también desaparecer, digámoslo de manera así como suave, un montón de periodistas de la oposición. O sea, se sigue imponiendo. Y vemos aquí un Urano angular, si esta fuera su carta, en la que este destino va a cambiar radicalmente. De hecho, los cambios que ha hecho en su vida, él empezó de una cosa totalmente diferente, cambia a otra y probablemente vuelva a cambiar y su vida de giros inesperados. Y luego también tenemos algo que me llamó mucho la atención, una cuadratura de Urano a la Luna en Leo, tiene un montón de planetas en Leo, tiene 3, que hace que no sea nada popular y que esta persona pueda ir en contra de la infancia, en contra del nacimiento de niños y en contra de su propia población. Y esto me da igual la carta que miremos. Me da igual la carta que miremos. Esta persona también trae aspectos de depresión y incluso de suicidio en vidas pasadas. Y bueno, más o menos en vez de realizarse con esa parte acuariana de transpersonal, de ayudar a su nación en este caso, vemos que esta persona sigue tropezando con la misma piedra, porque creo que los que me seguís a estas alturas de la película y que me seguís en Telegram, sabéis exactamente qué opino de este señor, pero para que no me tumben el vídeo voy a quedarme ahí. Si vemos la carta con ascendente Géminis, pues tendríamos un Neptuno en oposición al ascendente, que hace una persona que la engañe, la traicione y que él también engañe y traicione, porque aquí ya los planetas angulares son diferentes y una persona con bastante suerte, y tiene Júpiter conjunto al ascendente. Lo que cambiaría es esa oposición en la casa, en el eje 3-9, que me hablaría, en vez de como en la otra con el Capricornio, el eje 1-7 me habla de una persona súper egoica y muy dependiente de los demás también, como todos los narcisistas dependen de la opinión de los demás y también de los psicópatas dependen de la opinión que viertan los demás sobre él, necesitan retroalimentar continuamente su narcisismo. Entonces, la otra carta, esta que acabamos de ver, me hablaría el eje 1-7, una persona que posiblemente, están casi todos los planetas ahí, 6, sea narcisista, y aquí cambiaría el eje y hablaría de una persona más mental, sí hablaría de la importancia del extranjero, en este caso de Rusia o de todos los países de la OTAN que supuestamente tienen que apoyarle a nivel bélico, y cambiarían las casas. Grosso modo es lo que me está diciendo, y habrá una persona de suerte, protegida también con este Júpiter, al ascendente, que evidentemente también podría ser, pero yo os digo que yo me inclino más por la primera. No voy a entrar en los aspectos ni la misión de vida, ni voy a entrar en los karmas, porque acabo de decirlos en la anterior y es la misma carta, solo cambia la colocación de los planetas en las casas y la angularidad de algunos planetas que me pareció importante interpretar. Entonces, para saber el destino de Ucrania, que también tengo la carta de Ucrania, yo voy a hacer los tránsitos de las dos cartas que están aquí afuera. Voy a empezar por la que creo que es Capricornio, y tengo por aquí alguna nota para que no se me olvide, esto sí lo he mirado,
Con el Capricornio vemos algo muy importante. Tenemos un Urano, lo más importante, Urano, que está en oposición a Urano natal. Este Urano natal que habla del destino, habla de un giro brusco del destino y está en una posición negativa para él. Está bien aspectado al ascendente, o sea, aún así tiene suerte, también está apoyando la casa 7, los otros lo están apoyando, pero no deja de ser la destrucción de su propio país, porque es la casa 4, su nación, y está en oposición al destino y en oposición, como dijimos antes, a el partido político o los oponentes o los que no piensen igual que él. Esto puede girar más adelante, vais a ver cuándo. Aún así, él todavía tiene buenos aspectos, vais a ver que tiene a Júpiter aquí haciendo en Aries, en la casa 2, dinerito, dinerito, haciendo un trígono a los socios, haciendo un trígono a Marte, que lo va a estar apoyando hasta el año que viene, hasta principios del año que viene, va a estar apoyándolo. Y luego tenemos un Urano que está haciendo un trígono también a Mercurio, que es lo que ha conseguido siendo presidente, esos apoyos de los demás, porque también Urano es regente de la casa 1, y apoyos económicos con Júpiter en la casa 2. Aquí hay un montón de consumo de drogas, alcohol y hay un montón de cosas aquí. También Neptuno son virus, bacterias. Está la casa 2 y esto ya lleva un montón de tiempo en su casa 2. La parte económica, bueno, os podéis imaginar qué es lo que puede dar de sí. Y luego tenemos una posición muy importante que es a Júpiter también, que está pasando por su nodo sur de vidas pasadas y me está pidiendo que dé cuentas de justicia, me está pidiendo que sea justo, pero evidentemente, como vemos, no es esa palabra, parece que Zelensky su misión de vida la está olvidando totalmente. Vemos la casa 2 en el signo de Piscis, que tiene que ver con Neptuno en la casa 2, el gas y el petróleo, que evidentemente está siendo importante esta historia, como ya estamos sufriendo todos en nuestros bolsillos. También puede hablar este Neptuno en la casa 2 de blanqueo de dinero. Y este Neptuno y este Júpiter, que de momento lo están apoyando, cuando entre Saturno en la casa 2, ahí le cortan el grifo. Ahí directamente ya se corta el grifo, porque Saturno es karma. Y son los otros que están en la casa 7, Saturno, los que le van a cortar el grifo. Y el grifo lo van a cortar si la carta está bien, si la carta es esta, en mayo del 2023. Y si te vi no me acuerdo, probablemente ahí se cierre el grifo. Entre este Urano en oposición al medio cielo que da cambios bruscos y este Saturno entrando en la casa 2, ahí podemos esperar que se acabe los apoyos económicos de otros países. Esto es lo que vi interesante mirando esta carta. Vamos a ver, mirando la carta de Géminis, por si acaso, vemos que tiene a Urano en la casa 12, regente del destino. Bueno, hay cosas ocultas, hay un montón de mentiras y de cosas ocultas que están sucediendo en esa casa 12 que no podemos saber y que están influyendo, lo vemos como un siervo, como alguien que en realidad no tiene opción a la acción porque es el eje 6-12 de la servidumbre y de las obligaciones, algo con lo cual está combatiendo o que no está contento porque hace una posición a Urano. Y algo que olvidé antes también muy importante, son los mismos aspectos en esta otra carta, se me olvidó comentaros que este Urano va a hacer una cuadratura o está haciendo una cuadratura a la Luna en la casa 7. Esto ya era kármico, él ya venía con una cuadratura Luna-Urano, en las dos cartas igual, Luna-Urano, que dije que era la destrucción de la familia, la destrucción de los niños, la destrucción de su propio pueblo, de su nación, está en cuadratura otra vez
O sea, le dieron una oportunidad y vuelve a meter la pata. Pero además ahora gigantesco, porque esto en una vida anterior pudo ser a nivel personal, pero ahora es a nivel transpersonal, lo cual es horrible, a nivel kármico. Y lo mismo vemos en esta, no, perdonad, que con tanta carta, lo mismo vemos en esta, que aquí lo vi un poquito más claro, sigue teniendo la misma cuadratura de Urano a la Luna en la casa 4, pegada a la casa 4 angular, que es la patria, las tierras, los alimentos, la agricultura. Hay una destrucción y una pérdida de popularidad radical. Y tiene la misma cuadratura, solo cambian las casas. Lo que es interesante en esta carta, si fuera esta su carta, es que Saturno está en el medio cielo. Al estar Saturno en el medio cielo, da caída. Y Saturno en el medio cielo va a quedarse 2 años. Así que da una caída. Si se está la carta de él, es una caída. Saturno está en oposición a su posición natal. Y esto es muy, pero que muy importante. Vemos a Plutón, que va a entrar en el año 23, cambia para todos nosotros al signo de Acuario y pasaría a su casa 9. Entonces vemos aquí la plutocracia que lo está apoyando la casa 9, cuando cambie de signo va a empezar a hacer una oposición a su Plutón, perdón, a su Marte natal, cosa terrorífica, muy, muy negativa para él, muy negativa para él. Esto es muy violento, puede correr riesgo personalmente. Bueno, no está implicado el ascendente es Géminis, que es Mercurio, Mercurio está en la casa 8. Bueno, no está implicado ahí Mercurio para que corra él un riesgo particular, aparentemente. Habría que hacer otras técnicas más complicadas que no quiero hacer en este programa porque si no os vais a perder. Pero a priori sí aumenta la violencia, el rencor, y no olvidemos que Plutón es la bomba de plutonio, que estuvo el planeta angular, no me acuerdo si fue en Hiroshima o Nagasaki, una estaba Urano y otra estaba Plutón. Bueno, va a empezar a hacer un aspecto conjunto a su Sol, a su Venus y a su Marte muy negativo para él, pero ya el cambio de signo, que esto va a ser también en marzo del 23, es muy importante. Es muy importante porque ya vamos uniendo cabos. Si miramos la otra carta, el Plutón aquí está, a ver, dejarme que lo busque, va a entrar en la casa 1 en oposición a Marte, que son los socios, los asociados que tiene él en este momento. Le va mal, le va muy mal, sinceramente. Y luego tenemos Neptuno, aquí, que está haciendo una cuadratura al ascendente que habla de traiciones, porque la casa 11 son los apoyos, la gente que te protege. Hay traiciones aquí, aunque está Júpiter todavía, pero hay traiciones. Hay una cuadratura al ascendente y una cuadratura a la casa 7. Entonces, también una cuadratura Neptuno natal que hablaría de engaños, de gente que lo traiciona. Bien, entonces, ¿qué vemos hasta ahora? Pues ya tenemos que Plutón entra en marzo del 2023. Tenemos que cambiamos de año de entrada el 0 de Aries también el 21 de marzo. Y ya vimos en varias ocasiones que la fecha de marzo está como muy presente. También la oposición de Urano, la cuadratura con la Luna de Urano, la oposición de Urano a Urano natal, y todas van en el mismo sentido, porque los planetas siempre se juntan para realizar un evento, no un solo tránsito. Generalmente es como los mosqueteros, se aunan para ponerse de acuerdo en generar un evento. Bien, vamos a ver qué dice la carta de Ucrania. Vamos a la carta de Ucrania. Y qué curioso, fijaros también, esto yo no lo hice a propósito, cuando yo elegí, digo, yo a mí me parece este hombre por el físico ascendente Capricornio,
Lo que no vi es que la carta de Ucrania es exactamente la misma que la primera carta. Fijaros, la primera carta que os enseñé, esta. 16 grados de Capricornio, Zelensky. 16 grados de Capricornio, la carta de Ucrania. Es increíble. Esto ya lo habíamos visto con Donald Trump, cómo coinciden las cartas con los presidentes cuando entran dentro de un destino que va a modificar el país. Y en la carta de Ucrania vemos Plutón, la plutocracia, en el signo de Escorpio, pegada al medio cielo. Habla de personas que tienen mucho poder, que están dominando este país, por supuesto, a expensas del pueblo, porque vemos que Plutón hace una cuadratura con la Luna, que es el pueblo, las masas y todo lo que es popularidad. No es popular esta carta de Ucrania por todo lo que ha sufrido este pueblo. Vemos un montón de planetas también, igual que la carta de Zelensky, en Leo, tiene a Júpiter, Mercurio y Venus, y luego el Sol en Virgo. Pero todos estos planetas, este stellium está en la casa 7 y recordamos que cuando la casa 7 está muy ocupada, me habla de relaciones del país con otras potencias, o sea, de la dependencia de Ucrania de otros países para su política. Acuerdos, tratados, política exterior, pero también habla conflictos, guerras, etcétera. Totalmente vendida a otros países en contra del pueblo, porque como veis la Luna no está para nada de acuerdo. La Luna tiene una cuadratura, esa plutocracia y ese poder, que en este caso sería el gobernante, y también tiene oposición a todos los planetas, incluido el Sol, que también el Sol, recordemos que en astrología mundial es el gobernante. Bien, vamos a ver entonces que va a tener los mismos tránsitos que Zelensky en la carta del ascendente Capricornio, que ya os digo que no la elegí por eso. Lo de Ucrania lo vi después. Bueno, pues tendría lo mismo, pasaría Plutón a la casa 1 en marzo del año que viene, haciendo un buen aspecto, al contrario que Zelensky, haciendo un buen aspecto a Marte en la casa 8. Entonces, en este sentido, podemos decir que eso sería más bueno para Ucrania. Sin embargo, tenemos ahora, actualmente, Saturno en conjunción a la Luna. Es decir, este pueblo que está sufriendo todas estas penurias de esta política, habla de mortandad, acordaros Saturno, del pueblo, porque está encima de la Luna, habla de quitar propiedades territoriales, de destruir carreteras, de destruir todo. Y habla de la penuria de este pueblo en contra de la plutocracia de ellos, porque tiene una cuadratura también a Plutón y al medio cielo, y en oposición a Mercurio, a Venus. Se acabaron lo que significa Venus, que son todos los placeres, el amor, también necesidades básicas, porque Venus también está conectado con la alimentación. Y no hay placer, no hay arte, no hay vida mundana, no hay paz, que también significa Venus, con esta oposición. Y Mercurio habla de una gran depresión, habla de finiquitar el comercio, se acabó el comercio, se acabaron los medios de comunicación, se acabaron los mercados, se acabaron los transportes, se acabaron los periodistas, que también son Mercurio. Eso es lo que está hablando este Saturno. Es una situación kármica, pero es lo que está viviendo con este Saturno. Luego tenemos Neptuno, que lleva un momento, igual que Zelensky, con drogas, alcohol, virus, sabe Dios qué, con Neptuno en la casa 2. Sigue habiendo una protección, pero que el pueblo no quiere, porque en realidad esto tiene una oposición a Marte. Habla sobre todo de tráfico, de drogas, de abusos sexuales, habla de prostitución, habla de todo ese tipo de tráfico de hombres, mujeres, órganos, no se sabe, pero hay algo ahí muy turbio respecto al dinero. Hay algo muy turbio respecto al dinero porque como no es la misma carta que la de Zelensky, los planetas que están anotando aquí, Neptuno, tiene que ver con la casa 8, que es la sexualidad,
y esto normalmente es prostitución y cosas, trata, en fin, todas esas cosas. Aún así, tiene un aspecto armónico con Plutón y aquí la plutocracia sigue ganando en esta situación como siempre. Y luego tenemos Urano, que ya dijimos antes, porque lo vimos en la carta de Zelensky, que habla de guerras, habla de destrucción, habla de cambios radicales, habla de sorpresas y de problemas con la electricidad, sobre todo. Habla de anarquía en general. Y este planeta está opuesto al medio cielo. Entonces está destruyéndose todo lo que significa la casa 10 en astrología mundial, que es la dirección del país, el gobierno, la política interior, el crédito y el honor de la nación, dirigentes responsables. Aquí puede haber sorpresas. Sigue habiendo un trígono de Urano al ascendente, al nodo norte y a la casa 7, pero no deja de ser una posición muy dura respecto a Plutón. Hay una decepción total respecto al gobierno, evidentemente, y son aspectos, la verdad, muy duros. Entonces, si yo avanzo en las predicciones y me voy al año 23, como dije anteriormente, tendría que ver hasta cuánto más o menos puede durar todo esto. Pues como os dije, los apoyos por la carta de Zelensky probablemente hasta un tránsito muy interesante que tiene, os lo voy a enseñar aquí. Saturno se va a poner el año que viene en oposición al Sol. No, aquí, perdonad, que con tanta carta me estoy liando. Ahí. Saturno en la carta de Ucrania el año que viene se va a poner en oposición al Sol. Esto en marzo del año que viene, del 2023. Y Saturno sobre la Luna, o sea, el pueblo va a seguir estando castigado hasta enero por lo menos del 2023. Y vamos a ver que este Urano también puede significar la destrucción de los cultivos y la agricultura, como vimos anteriormente, pero este Saturno, cuando entre, porque es kármico y es el regente del ascendente, y se ponga en oposición al Sol en marzo del 2023, podemos esperar la caída de Zelensky. ¿Y por qué digo la caída de Zelensky? Porque en astrología mundial el Sol representa la autoridad suprema del país, la élite social o el gobernante del país. Aquí puede haber una caída de Zelensky, pero fijaros que estoy hablando de el 2023. Marzo. Mayo del 2023, resumiendo, vimos que Saturno entra en la casa 2 de Zelensky, donde se le puede cortar el grifo. Vemos que la carta de Ucrania, Saturno está en oposición al Sol, que habla de la caída de la autoridad por cuestiones kármicas. Porque además sabemos que la casa 1, porque Saturno, regente del ascendente, es la nación, el pueblo. Entonces, aquí va a haber algo. Conclusión. Si aunamos, voy a dejar de compartir. Conclusión, si aunamos los tránsitos de Zelensky, aunamos la carta de Ucrania y aunamos el 0 de Aries del año 2023, puedo decir que esto va a durar aproximadamente mínimo hasta el año que viene, hasta el próximo ingreso del Sol. Entre las fechas que me salían de Saturno en oposición al Sol de Ucrania, que era en marzo, y la cortada de grifo de dinero, que era en mayo de Zelensky,
ya podéis sacar conclusiones para los demás países porque ya sabéis que esto es una política global y entonces quiere decir que nos van a seguir teniendo enredados en esta historia por lo menos hasta el próximo ingreso del Sol en Aries, por lo menos hasta marzo. Esas son mis predicciones. Espero que os haya gustado. Lo he hecho bastante rápido, pero no he querido meter más cosas, ni a Putin, ni esto, ni lo otro, para que fuera claro y contundente y que por lo menos haya alguien también que dé una idea, porque no sé dónde están esos astrólogos que no hacen ninguna predicción. Siguen con la psicología, pero es que la astrología es predictiva. Entonces, me voy a mojar. He acertado para el principio de la guerra, para este año, lo dije, lo tenéis en 2 o 3 vídeos míos. He hablado del gas y he hablado del petróleo también en el vídeo que tenéis en la cabecera de YouTube. Y ahora me voy a mojar de nuevo y voy a decir lo que veo solo con esas técnicas sencillas. ¿Podría hacer más técnicas? Claro que sí. Podría hacer muchas más técnicas. Podría todavía profundizar. Pero no se trata de atiborraros la cabeza con partes técnicas de la astrología. Simplemente con los tránsitos ya veis que se puede ver un montón de cosas. Aprovecho también para anunciaros que la segunda semana de septiembre empiezo un taller online de astrología acásica para principiantes. Lo podéis hacer de cualquier parte del mundo y los que os guste la astrología y queráis ser independientes, tener una economía libre y que podáis, digo libre, que no dependáis de nadie y que además podáis trabajar en casa, podéis hacer esta formación conmigo, que son 7 módulos que hago el sábado y el domingo de 18 a 22 horas España y son 1 al mes, son 7 meses. Y luego ya si queréis seguir profundizando, pues hay otros niveles. Así que si os queréis suscribir, porque cierro el cupo a 10 personas, podéis hacerlo, entráis en mi página web www.evalunella.com y si no me escribís a mi correo evalunella@gmail.com. Esto ya forma parte de la astrología mundial, que ya es un curso avanzado que también doy, pero ya esto es más avanzado. Pero la interpretación básica, como veis, de los tránsitos y de ver las personas cómo funcionan, qué karma traen y todo esto, y cuál es su misión de vida, por supuesto, cuál es su futuro, eso lo veis ya en el primer módulo. Espero que os haya gustado, os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.